Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tercera semana de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Estamos desde el CONALEP Monclova y voy a compartir pantalla para utilizar este archivo de presentación. Estamos en la unidad número 1, que se llama Reconocimiento de Propiedades del Sonido. Mi nombre es Raúl Campos Posada y en CONALEP Monclova es donde estamos viendo este módulo. Vamos a ver dónde estamos ubicados en el temario general de nuestro módulo. Recordemos que son 4 unidades y ahorita ya estamos ubicados en la tercera semana, que estamos en el 1.2.1, en la primera parte. Vamos a ver características de las ondas, primera parte. Y aquí en esta primera parte vamos a ver ondas mecánicas, ondas longitudinales y transversales. Vamos a ver algunas características de las ondas, que ya hemos visto algunas características, pero vamos a recordarlas. Dentro de las primeras de las características de las ondas, primero vamos a definir qué es una onda. Vamos a recordar qué es una onda. La onda es como una especie de movimiento que viaja a través de algo. Algo como un medio, como el agua, el aire o incluso una cuerda. Imagina cuando tiras una piedra a un lago, este ejemplo ya lo habíamos visto la semana pasada. Imagina cuando tiras una piedra a un lago y ves esas pequeñas ondas que se extienden desde donde cae la piedra. Y aquí teníamos el dibujo que vimos la vez pasada. Aquí es donde cae una onda. En pocas palabras, una onda es una forma en que la energía se propaga de un lugar a otro, moviendo cosas hacia arriba y hacia abajo, o de un lado a otro, según el patrón que esté siguiendo esa onda. Y aquí tenemos donde la piedra cae al agua y automáticamente se hacen ondas en ambos sentidos o en dirección circular. Y vemos como una onda jala hacia arriba, mientras otra en otro lado del agua jala hacia abajo. Entonces, esas características de las ondas, hay un ultrasonido, que es un sonido que el ser humano no tiene la capacidad de oír. Recordemos que el ser humano capta un rango, eso lo vimos la semana pasada. Dice, el ultrasonido no lo escuchan las personas porque el oído humano solo capta de 20 Hz a 20.000 Hz, lo que viene a ser 20 kilohertz. Y el ultrasonido es de alta frecuencia que no lo podemos oír los humanos. Estas ondas se emplean en la industria y en la medicina. Recordemos que era un hertz. Hertz es la unidad de medida de frecuencia que mide cuántas veces se repite un evento durante un segundo. ¿Cuántas veces hace la onda durante un segundo? Puede ser una onda que tiene pocos hertz o una onda que tiene muchos hertz y la mano se está subiendo y bajando constantemente. Entonces, un hertz es un ciclo en un segundo, mientras que 20 kilohertz, kilohertz es la medida de hertz, pero multiplicado por 1000. El prefijo kilo representa 1000. Recordemos, kilohertz son 1000 hertz. Si yo digo kilómetro, es 1000 metros. Entonces, kilohertz son 1000 hertz. Kilómetro es kilómetro y son 1000 metros. Y estas características del ultrasonido, dice aquí que se emplean en la industria y en la medicina,
Recuerden cuando alguien o alguna mujer está esperando un bebé, le hacen un ultrasonido. Y ese ultrasonido no lo escuchamos nosotros, pero emite ondas sonoras que puede formar una imagen en una pantalla. ¿Por qué se forma la imagen en la pantalla? Ah, pues porque este aparatito que vemos aquí emite sonidos y además, cuando va el sonido y encuentra algo sólido en lo que es el vientre de la madre, refleja el sonido nuevamente y ese volver a reflejar el sonido produce una imagen en un monitor y podemos ver las formas del bebé, las partes de un bebé desde antes de nacer. Este es un aparatito que se usa en la medicina y se usa el ultrasonido. Y de igual manera, en la industria, vemos un barco que emite un sonido. Aquí tenemos la línea roja, que es las ondas emitidas, y al momento de que llega algún otro barco, rebota, refleja la onda y este barco sabe, al momento de reflejar la onda, sabe que hay un objeto, sabe las dimensiones del objeto y sabe la distancia del objeto. Recordemos que ese también es el principio de un murciélago como se guía. Seguimos con las características de las ondas. Las ondas sonoras se clasifican según su frecuencia. Tiene un bajo rango, que son el ultrasonido, inicia en 20 kilohertz hasta un gigahertz. Gigahertz. Así como kilo significa 1000, ahorita veremos qué es un giga. Ese prefijo giga tiene otro significado. Por ejemplo, la aplicación de estas ondas en la soldadura utiliza frecuencias entre 20 kilohertz y 70 kilohertz. Son ondas ultrasónicas y las oscilaciones que superen estos parámetros se perciben como vibraciones. Entonces, ¿qué es un gigahertz? El gigahertz es un múltiple de la unidad de frecuencia hertz y equivale a 10 a la 9. Imagínense un 1 con 9 ceros, 9 ceros. Por lo tanto, tiene un periodo de oscilación oscila una vez cada un nanosegundo. Giga equivale a 10 a la 9. Características de las ondas. Hay una soldadura ultrasónica que se utiliza en la construcción de juguetes, aprovechando que las ondas, al entrar en contacto con el plástico, oscilan las cadenas moleculares generando fricción y generan calor. Se emiten las ondas, empiezan a moverse, generan calor y ese calor en el plástico llega a fundir el plástico. En los termoplásticos, esta energía provoca que comiencen a fundirse. Después se aplica presión. Cuando el plástico está empezando a fundirse, se juntan, se oprimen y se sueldan o se soldan esas partes de plástico al emitir un ultrasonido y hacen una soldadura a nivel molecular en la unión, en la zona de la unión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La soldadura por ultrasonido se efectúa para fabricar envases, piezas de automóviles, juguetes y otras cosas. Aquí vamos a ver un video respecto a cómo de esto que estamos hablando.
la soldadura, esta soldadura se utiliza para hacer cubrebocas en esta época de pandemia. Vean una parte, se lanza, se dobla, se emite un una pieza a la otra. Eso es la soldadura de plásticos a través del ultrasonido. Seguimos. Es importante aprender las características de las ondas, ya que pueden crear nuevos procesos industriales. Vamos a ver algunas características de las ondas. Esta característica se llama elongación. Elongación. Dice aquí, la elongación es una onda, perdón, la elongación de una onda es la distancia entre la posición de la onda y su posición de equilibrio. Aquí vemos cuál es la línea de equilibrio. La línea que es el eje X es la línea de equilibrio. Si la onda se está moviendo, la partícula se está moviendo, entonces lo que sería la elongación, en este caso para esta partícula, es la distancia que hay desde la línea de equilibrio hasta donde está la partícula. Esa es la elongación en esta partícula. En esta otra partícula, la elongación es mayor porque de la línea de equilibrio la partícula está más distante. En esta otra está más cerca de la línea de equilibrio y esta es la elongación máxima cuando la partícula está en el punto más alejado de la línea de equilibrio. Ahora vamos a ver otro concepto, otra característica de las ondas, ciclo u oscilación. Dice, es el recorrido de una partícula desde que inicia la vibración hasta que regresa a la posición inicial. Aquí tenemos una partícula, va a moverse, va hasta el fondo, vuelve a subir hasta su posición inicial y ese es un ciclo. Desde la parte superior se mueve hacia el fondo, llega al fondo, vuelve a subir, pasa por la línea de equilibrio, vuelve a subir a la cresta, al punto más alto, y eso es un ciclo. ¿Cuánto es? Pues también tenemos otro factor que es el tiempo de ese ciclo. Y aquí tenemos otro concepto, velocidad de propagación. La velocidad es la cual se propaga la onda siendo el espacio recorrido de la onda. Aquí estamos viendo que la velocidad, cómo se van moviendo las ondas. Recordemos lo que era un sonido grave y un sonido agudo. El sonido grave era una onda que se movía lento y el sonido agudo, que lo relacionábamos con la voz de una niña, una voz chillante, y las ondas eran mucho más frecuentes. Entonces la velocidad de propagación es mucho más grande en el sonido agudo. Ahora veamos la frecuencia. Es el número de oscilaciones completas en un segundo. Aquí vemos que esta es de baja frecuencia porque en un segundo hizo pocas oscilaciones, mientras que las de alta frecuencia vemos que hace muchas oscilaciones en un segundo. Vamos a partir de que esta gráfica se hizo durante un segundo y esta otra gráfica también se hizo durante un segundo. Entonces, esta es de alta frecuencia, la de la derecha, y la de la izquierda es de baja frecuencia. Veamos otra característica. Longitud de onda. Es la distancia
entre dos crestas. Aquí tenemos la cresta 1, aquí tenemos la cresta 2, y la distancia entre dos crestas es la longitud de onda y está dada en unas medidas de longitud. Puede ser en metros, puede ser en milímetros, puede ser en decímetros. La distancia que hay de una cresta a otra cresta es la longitud de onda. Ahora vamos a ver el periodo. Es lo mismo de una cresta a otra cresta, pero ahora es el tiempo que transcurre. Estos conceptos ya habíamos visto algunos de ellos en la semana anterior. Veamos amplitud. Es la distancia desde la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. El eje X es la posición de equilibrio. La distancia entre la posición de equilibrio y la posición extrema. ¿Cuál es la posición extrema? Pues es una cresta. Entonces, la distancia entre la posición de equilibrio y la cresta, eso es la amplitud. Seguimos. Aquí es importante poner atención en esta gráfica, lo que se refiere a la frecuencia angular. Si yo tengo un círculo, imaginemos una rueda, y yo tengo la partícula en esta posición, y esta partícula la pinto en un papel que se va moviendo. Aquí se va a poner esta partícula, aquí esta es la posición, en la posición de equilibrio, aquí se pinta la partícula. Si yo este círculo a esta rueda le doy vuelta, quiere decir que esta partícula se va a mover hacia arriba. Y ese movimiento hacia arriba se va a reflejar también en el papel que está recorriendo en la parte de abajo. Si le sigo dando vuelta a esta rueda, la partícula en el papel que va corriendo abajo se va a pintar a esta altura. Si le sigo dando vuelta, esta partícula se va a mover en el papel de abajo, se va a pintar a esta altura. Cuando esta partícula llegue al punto máximo, que es un cuarto de vuelta, se va a pintar en la cresta, en la cresta. Cuando siga dando vuelta la partícula, se va a pintar hacia abajo se va a pintar la partícula. Entonces, esta vuelta de la partícula, cuando esté dando vueltas, va a reflejar en el papel que va corriendo abajo en la onda que se llama onda sinusoidal, sinusoidal. Entonces, esta sinusoidal o senosoidal va a derivarse una función que se va a llamar seno. Eso vamos a verlo posteriormente en otro tema, pero esta función va a dibujar esta rueda al girar, va a dibujar esta onda que se llama sinusoidal. Seguimos. Cresta. ¿Qué es la cresta? Ya lo hemos mencionado durante buen tiempo. La cresta es la parte más elevada de la onda. Es la parte más elevada de la onda. Se dice que es el frente de la onda, es la amplitud positiva. Hacia arriba es la amplitud positiva. Esta cresta es amplitud positiva. Si esta parte la vemos abajo como el valle del valle de la cresta, es una amplitud negativa. Bueno, seguimos. Frente de onda. Es el lugar ocupado por las partículas del medio en una fase de compresión y dilatación. Si ustedes ven hacia una bocina que está emitiendo sonido,
está emitiendo ondas y esas ondas viajan. Esas ondas viajan. Aquí vemos, simulemos que esta es una bocina y las ondas van viajando. Ese es el frente de la onda. Hacia dónde viajan las ondas se llama frente de la onda. Seguimos. Nodo. El nodo es donde la onda cruza con la línea de equilibrio. Dijimos que esta eje X es la línea de equilibrio. Entonces la onda, al momento de que cruza la línea de equilibrio, se llama nodo. Nodo es la onda cuando la partícula está ubicada en la línea de equilibrio. El valle es el punto más bajo de la onda. Este es un valle, este es otro valle. El valle es la amplitud de la onda, pero de manera negativa. Ese es el valle. Seguimos. Número de ondas se representa por la letra K. ¿Qué es el número de ondas? Es el número de ciclos de la onda en una distancia determinada. Por ejemplo, aquí hay 2 metros. 2 metros. La onda subió, bajó y subió. Quiere decir que los ciclos que estamos viendo, estos 3 ciclos, es lo que hizo la onda durante 2 metros. Si yo dibujo la onda en 2 metros, ¿cuántos ciclos hizo en 2 metros? Eso es el número de ondas en una unidad de distancia. Ahora vamos a entrar con las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas es un movimiento ondulatorio, es el proceso por el cual se propaga la energía de un punto a otro, sin transferencia de materia, solamente de ondas. Cuando estas ondas necesitan un medio material, se llaman ondas mecánicas. Un medio material, imagínense ustedes, la bocina viaja a través del aire, pero hay ondas mecánicas que si yo golpeo una pieza de metal con un martillo, va a vibrar esa placa de metal, esa pieza de metal va a vibrar y va a transportar ondas a través de un material sólido. Ejemplos. Al arrojar una piedra a un lago, al caer la piedra, en la superficie genera un movimiento en la agua. Es en el agua, eso ya lo hemos visto varias veces. Cuando mueves una cuerda, cuando estás moviendo hacia abajo y una cuerda y la cuerda está sujeta en un punto y yo la estoy agitando, pues están haciendo ondas en la cuerda. Cuando usas un resorte y el resorte hace una especie de movimiento ascendente y descendente, también es una onda cuando oscila. Vamos a ver algunos ejemplos de ondas mecánicas. Una cuerda, aquí está sujeta la cuerda, esta cuerda yo la agarro y la empiezo a mover hacia arriba y hacia abajo, se va a formar unas ondas en esa cuerda. Vamos a ver el ejemplo. Dice una cuerda, si el extremo libre de una cuerda extendida se agita transversalmente, o sea, hacia arriba y hacia abajo se está moviendo, el vaivén produce una onda que van avanzando de un extremo al otro de la cuerda. La estoy moviendo y se van a formar ondas a través de la cuerda. ¿Algún ejemplo? Un resorte elástico puede ser sujeto a 2 movimientos ondulatorios. Uno, semejante a la cuerda, y otro tiende a empujar. El resorte lo estás empujando. El resorte lo puedes mover hacia arriba y hacia abajo, y el resorte también lo puedes empujar y hacer ondas en otro sentido. Al estarlo empujando y estirando, también se hacen ondas. Vamos a ver.
Y esto genera, si yo lo muevo hacia arriba y hacia abajo, genera un tipo de onda, el resorte, y si lo muevo hacia adelante y hacia atrás, genera otro tipo de movimiento. Las de arriba y hacia abajo tienen un nombre y las que estoy empujando tienen otro nombre. Vamos a ver cuál es una y cuál es otra. Dice, un movimiento ondulatorio transversal, hacia arriba y hacia abajo, cuando las partículas del medio vibran perpendicular a la dirección, aquí tenemos esta línea, que es el eje X en la dirección, y si yo la muevo hacia arriba y hacia abajo, o sea, esta es la amplitud, este yo lo estoy moviendo hacia arriba y la dirección es el eje X, esto es el movimiento perpendicular. Entonces yo estoy jalando hacia arriba y hacia abajo, es el movimiento perpendicular, se va a formar una onda transversal. Seguimos. Aquí tenemos hacia arriba y hacia abajo, esta es la dirección, el eje X, y hacia arriba, perpendicularmente, se está moviendo en sentido de la amplitud, y eso es un movimiento transversal, una onda transversal. Y aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo el resorte, en vez de cuerda, voy a tener un resorte, yo lo muevo hacia arriba y hacia abajo y se van a formar ondas. Estas ondas es una onda transversal. Este resorte me forma ondas transversales. Ahora vamos a ver cuál es la otro tipo de onda. Se llama onda longitudinal. Esta longitudinal no se va a mover arriba y abajo, va a viajar horizontalmente y vibra paralelamente a la dirección. Aquí yo tengo la dirección y solamente viaja la onda sin subir y bajar. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. El mismo resorte, yo lo estiro y lo empujo y lo estiro, y lo empujo y lo estiro, y lo empujo y lo estiro. Y ese movimiento hacia adelante y hacia atrás va a formar ondas también. Y la onda va a viajar, pero va a viajar sin formar onda transversal. Va a formar una onda longitudinal. Y aquí vemos cómo las ondas se hace una elongación, está un segmento estirado y luego va un segmento comprimido. Ese segmento estirado, ese segmento comprimido. Ese segmento comprimido va a ir viajando a través del resorte y ese es una onda longitudinal. Y con esto, queridos jóvenes, vamos llegando a la tarea de la semana número 3. Dice, realiza una búsqueda de 3 imágenes con cada tipo de onda y dibújalas en cada espacio que corresponda. Entonces hay que buscar 3 imágenes de ondas mecánicas, 3 imágenes de ondas longitudinales y 3 imágenes de ondas transversales y las vamos a dibujar en este espacio. También tenemos la práctica de la semana número 3 y aquí está representada, donde es algo que se puede hacer en el laboratorio, es la práctica número 3. Y con esto, jóvenes, les quiero dar las gracias por ver este video de la semana número 3. Y con esto hay que recordarles que hay que hacer las tareas a tiempo para que puedan acreditar este módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Con esto termino este video de la tercera semana. Saludos a todos.